El siguiente episodio contiene información que puede herir la susceptibilidad de los oyentes. Es bajo tu entera responsabilidad si decides continuar. En La Puerta Oscura solemos contar historias. Algunas nacen del miedo, otras de la imaginación. Pero lo que vas a escuchar ahora ocurrió. Este archivo pertenece a hechos reales, personas reales y violencia real. No hay ficción, no hay exageración, solo humanidad en su forma más oscura. Esto es La Puerta Oscura, archivos humanos. El archivo de hoy: Leonarda Cianciulli, la jabonera de Correggio. En la historia del crimen existen asesinos que matan por dinero, otros por poder, y algunos lo hacen por placer. Pero muy pocos afirmaron haber matado por amor. Amor hacia sus hijos. A finales de la década de 1930, en la pequeña ciudad de Correggio, al norte de Italia, varias mujeres comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. No había señales de violencia, no había cuerpos, no había testigos, simplemente desaparecían. Mientras la policía intentaba encontrar una explicación, nadie sospechaba de una mujer que todos consideraban amable, servicial y profundamente religiosa. Tenía una pequeña tienda, conversaba con sus vecinos, daba consejos, era madre de familia. Y jamás habría parecido capaz de cometer un crimen. Su nombre era Leonarda Cianciulli. Con el tiempo la prensa la bautizaría como la jabonera de Correggio. Pero detrás de ese apodo existe una historia mucho más compleja que el sensacionalismo con el que fue contada durante décadas. Porque antes de convertirse en una de las asesinas seriales más conocidas de Italia, Leonarda fue una mujer marcada por las pérdidas, las supersticiones y un miedo que terminaría consumiéndola. Esta es su historia. Leonarda Cianciulli nació el 14 de noviembre de 1894, en Montella, una localidad de la provincia de Avellino, en el sur de Italia. Reconstruir sus primeros años no es algo sencillo. Gran parte de lo que sabemos proviene de un libro que ella misma escribió décadas después, mientras permanecía internada en un hospital psiquiátrico judicial. Eso significa que algunos episodios deben tomarse con cautela. Según su propio relato, su madre nunca quiso tenerla. Afirmó que el matrimonio de sus padres había sido consecuencia de una agresión sexual y que su madre jamás logró aceptar esta situación. También escribió que durante su infancia sufrió rechazo y maltrato, y que intentó quitarse la vida siendo adolescente. No existen documentos que permitan confirmar tales afirmaciones. Sin embargo, sí sabemos que Leonarda describía constantemente su niñez como una etapa de profundo sufrimiento. En 1917 decidió casarse con un funcionario llamado Raffaele Pensardi. Su familia se opuso al matrimonio. Leonarda aseguraría más tarde que, el día de la boda, su madre la maldijo. No hay pruebas de que aquello ocurriera, pero esa supuesta maldición se convertiría en una idea fija que la acompañaría durante el resto de su vida. Los primeros años de matrimonio estuvieron lejos de ser tranquilos. La pareja atravesó dificultades económicas y tuvo que mudarse en varias oportunidades. A eso se sumó el terremoto de Marsica de 1915, cuyas consecuencias siguieron afectando a muchas regiones italianas, y más tarde otros problemas que obligaron a la familia a comenzar de nuevo. Pero nada marcaría tanto a Leonarda como sus embarazos. Las fuentes coinciden en que quedó embarazada en numerosas ocasiones. Las versiones van desde que tuvo 17 embarazos hasta 14. Por eso es difícil determinar el número de hijos que tuvo, aunque solo 4 llegaron a la edad adulta. Los demás fallecieron en circunstancias distintas.
Hoy sabemos que una sucesión de pérdidas de este tipo pueden provocar un trauma psicológico. En aquella época, sin embargo, la salud mental apenas se comprendía. Leonarda comenzó a desarrollar una obsesión. Creía que el destino intentaba arrebatarle a sus hijos y estaba convencida de que debía hacer cualquier cosa para impedirlo. Con los años, Leonarda empezó a contar 2 historias una y otra vez. La primera hablaba de una mujer que le leyó la mano cuando era joven. Según ella, aquella divina le dijo: veo una prisión en tu mano derecha y un hospital psiquiátrico en la izquierda. La segunda historia mencionaba a una mujer gitana que había predicho que todos sus hijos morirían. Sabemos que no existe ninguna evidencia independiente de que esas consultas realmente ocurrieran. Los historiadores consideraban que forma parte del relato construido por la propia Leonarda. Pero hay algo que sí está documentado. Ella creía profundamente en esas predicciones. Las mencionó durante los interrogatorios. Las repitió en sus memorias y las utilizó para explicar sus decisiones. En una Italia donde las supersticiones seguían muy presentes en la vida cotidiana, aquellas ideas fueron creciendo en su mente hasta convertirse en una obsesión. En 1939, Europa cambió para siempre. Alemania invadió Polonia. Pocos días después comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Italia todavía no participaba del conflicto, pero el clima de incertidumbre era cada vez mayor. Fue entonces cuando el hijo mayor de Leonarda manifestó su deseo de incorporarse al ejército italiano. Aquella noticia la devastó. Había perdido muchos hijos. No estaba dispuesta a perder otro. Décadas más tarde, afirmaría que llegó a una conclusión aterradora. Creía que solo un sacrificio humano podría proteger la vida de su hijo. No sabemos exactamente cuándo nació esa idea, pero sí sabemos cuándo comenzó a actuar. Y la primera persona en cruzarse en su camino fue una mujer llamada Faustina Cetti. Faustina Cetti era una mujer soltera. Buscaba casarse y empezar una nueva vida. Leonarda aprovechó esa esperanza. Le dijo que conocía a un hombre adecuado para ella en la ciudad de Pola, que por entonces pertenecía a Italia. Todo parecía una oportunidad perfecta. Antes del supuesto viaje, Leonarda le pidió un favor. Debía escribir varias cartas destinadas a sus familiares. Las cartas serían enviadas después de su partida. Así todos creerían que había llegado sana y salva. Faustina aceptó. El 17 de diciembre de 1939 entró a la casa de Leonarda por última vez. Nunca volvió a salir. Las cartas fueron enviadas exactamente como estaba previsto. Su familia creyó que simplemente había comenzado una nueva vida. La desaparición pasó inadvertida, y Leonarda comprendió que su plan había funcionado. Pero aquello no sería suficiente, porque según ella, un solo sacrificio no bastaba. La desaparición de Faustina Cetti no despertó sospechas. Las cartas habían cumplido su propósito. Familiares y conocidos estaban convencidos de que había comenzado una nueva vida lejos de Correggio. Para Leonarda, aquello confirmó que podía volver a hacerlo. Meses después apareció una nueva víctima. Su nombre era Francesca Soavi. Francesca era una maestra retirada que atravesaba dificultades económicas y buscaba una oportunidad para rehacer su vida. Leonarda le habló de un supuesto empleo en la escuela para niñas, lejos de la ciudad. La oferta parecía legítima. Como ya había hecho antes, le pidió que escribiera varias cartas antes de partir. Debían enviarse días después de su viaje para evitar que alguien sospechara. Francesca aceptó. Entró en la casa de Leonarda convencida de que ese encuentro marcaría el comienzo de una nueva etapa. Nunca volvió a salir. Las cartas llegaron a destino. Durante semanas su familia creyó que todo marchaba bien. Una vez más, nadie denunció una desaparición inmediata. El plan volvía a funcionar, pero Leonarda todavía no creía haber protegido a su hijo. La tercera mujer era muy diferente a las anteriores. Virginia Cacioppo había sido cantante de ópera y era conocida en distintos círculos culturales italianos.
Aunque su carrera ya no atravesaba su mejor momento, seguía siendo una mujer respetada. Leonarda le prometió un puesto como secretaria en Florencia. Virginia aceptó. Repitieron el mismo ritual: cartas, despedidas, un supuesto viaje. Pero esta vez ocurrió algo inesperado. Virginia comentó sus planes con varias personas. Familiares, vecinos y conocidos sabían exactamente con quién se reuniría antes de partir. Cuando dejó de dar noticias, la explicación de Leonarda comenzó a desmoronarse. Su cuñada, preocupada por la ausencia, decidió acudir a la policía. Aquella decisión cambiaría el curso de la investigación. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Virginia. Muy pronto descubrieron un detalle inquietante. La última persona que la había visto con vida era Leonarda Cianciulli. Cuando revisaron los casos anteriores, apareció un patrón: 3 mujeres, 3 promesas de una nueva vida, 3 viajes que nadie podía confirmar y 3 visitas a la misma casa. Las coincidencias eran demasiadas. Leonarda fue interrogada. Al principio intentó sostener su versión, pero las pruebas seguían acumulándose. Finalmente decidió hablar. Lo que escucharon los investigadores los dejó atónitos. Leonarda confesó los 3 asesinatos. También afirmó que había actuado convencida de que esos sacrificios protegerían la vida de su hijo, que había partido al servicio militar. En su declaración mezcló hechos concretos con explicaciones basadas en supersticiones y creencias personales. Con el paso de los años, muchos relatos sobre su confesión fueron exagerados por libros, periódicos y películas. Algunos detalles macabros se repitieron tantas veces que terminaron aceptándose como verdades absolutas, aunque no todos aparecen respaldados con el mismo grado de certeza en la documentación judicial. Lo que sí quedó demostrado durante el proceso fue que Leonarda asesinó a las 3 mujeres y ocultó los cuerpos para dificultar cualquier investigación. No solo ocultó los cadáveres, sino también los descuartizó y usó los cuerpos para realizar jabón, y también la sangre para hacer pasteles. En 1946 comenzó el juicio. La noticia ocupó titulares en toda Italia. La prensa convirtió el caso en un fenómeno nacional. Durante las audiencias, Leonarda mantuvo una actitud que sorprendió incluso a quienes llevaban décadas trabajando en tribunales. Respondía con tranquilidad, hablaba con seguridad, y en ocasiones corregía a los propios investigadores cuando consideraban que habían reconstruido algún detalle de forma incorrecta. No intentó negar los homicidios. Su argumento fue otro. Insistió en que había actuado para proteger a su hijo de un destino que creía inevitable. El tribunal escuchó sus explicaciones, pero la sentencia fue clara. La condena estableció 30 años de prisión y 3 años de internación en un hospital psiquiátrico, una combinación contemplada por la legislación italiana de la época. Paradójicamente, aquella antigua profecía que ella había recibido, la de terminar en prisión y en un hospital psiquiátrico, parecía haberse cumplido. Si fue una coincidencia o una historia construida después de los hechos, nunca podrá saberse con certeza. Leonarda fue trasladada al Hospital Psiquiátrico Judicial de Pozzuoli. Allí pasó los últimos años de su vida. Durante ese tiempo escribió sus memorias titulados Confesiones de un alma amargada, una de las principales fuentes para reconstruir cómo veía ella misma su historia. Sin embargo, los historiadores advierten que este texto refleja su versión de los hechos y no debe considerarse una fuente completamente objetiva. El 15 de octubre de 1970, Leonarda Cianciulli murió a los 75 años. Habían pasado más de 30 años desde los primeros crímenes que conmocionaron a Correggio, pero su nombre ya había quedado grabado para siempre en la historia criminal de Italia. ¿Qué convirtió a Leonarda en una asesina? ¿Fue el trauma acumulado tras años de pérdida, el peso de las supersticiones, un trastorno mental o una combinación de todos estos factores? No existe una respuesta definitiva a esto. Lo que sí sabemos es que miles de personas atraviesan experiencias traumáticas sin convertirse en criminales. El sufrimiento puede ayudar a comprender una historia, pero nunca puede justificar un asesinato. Quizás por eso el caso de Leonarda sigue siendo tan inquietante, porque rompe con la imagen que solemos tener de un asesino serial. No era una persona solitaria,
No llevaba una vida doble espectacular. No llamaba la atención. Era una vecina, una comerciante, una madre, alguien que inspiraba confianza. Y tal vez esa sea la lección más perturbadora de esta historia, que el mal, en ocasiones, no se esconde detrás de un rostro amenazante. A veces vive detrás de una sonrisa amable. Esto fue Archivos Humanos, en la Puerta Oscura. Historias reales, personas reales, hechos documentados. Casos donde la violencia no es ficción, ni metáfora, es humana. Estos archivos existen porque ocurrieron y siguen abiertos en la memoria criminal.